Hola, buenas tardes. Ponen un dedito si estamos bien. Alguien que me diga que estamos bien en sonido. Ok, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en este foro muy interesante para toda la comunidad universitaria de Ecuador y del mundo. Entendiendo que ha sido el talento el que ha estado en primera línea luchando contra el COVID-19, frente a ello, tenemos que fortalecernos como educación superior y como tal, lograr que todas las corrientes, que todas las ideas y que todos nosotros que estamos sintiendo en carne propia esta crisis, podamos aportar desde la academia, podamos salir adelante como sociedad, porque la educación es la respuesta y también es la base ante toda crisis y para seguir adelante después de la crisis. Señoras y señores, buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Foro Virtual Internacional Buenas Prácticas de Educación Superior en tiempos de pandemia. Saludamos la participación de todos ustedes, nuestros compatriotas de Ecuador, y además tenemos inscritos y representantes de Argentina, Bolivia, Cuba, Colombia, España, Estados Unidos, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Asimismo, tenemos diferentes universidades de Ecuador y, por supuesto, nuestras queridas universidades Manaví. A todos ustedes, muchas gracias por participar y sean todos bienvenidos. Bienvenidos también a nuestros panelistas. Saludamos la presencia de la doctora Rosa María Torres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional desde Ciudad de México, y también al doctor Fabricio Guevara Viejó, rector de la Universidad Estatal de Milagro de Ecuador. Bueno, Fabricio se conecta ahora desde España porque todos sabemos la situación de emergencia y bueno, él es una de las personas que se ha quedado fuera del país. Es así como las autoridades de las universidades gestionan buenas prácticas y desarrollan estrategias para el quehacer académico tanto a nivel de docentes, de estudiantes y de administrativos. Nuestros invitados de hoy nos comentarán qué han hecho durante este tiempo y cómo han desarrollado estas estrategias para hacer frente a esta situación sin precedentes que nos tomó por sorpresa a todos. Es decir, cómo han hecho y cómo están haciendo frente a la pandemia. La metodología del foro. Este foro se ha procedido de la siguiente manera. Hemos procedido a deshabilitar sus micrófonos y sus cámaras para garantizar la conectividad y para que no hayan interferencias. Vamos a estar recetando sus preguntas a través del chat, que luego van a ser leídas después de cada exposición de nuestros invitados para dar respuesta. Al finalizar, tendremos también una encuesta que les haremos llegar y esperamos que nos ayuden a llenar. Muy bien, sin más que decir, y vamos a lo que venimos. Vamos a dar paso a nuestra primera panelista, la doctora Rosa María Torres. Rosa María es rectora de la Universidad Pedagógica Nacional de México, tiene un doctorado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un diplomado en Historia de la Revolución Mexicana por el Instituto de la Historia de la Revolución Mexicana, fue presidenta del Consejo Mexicano de Investigación, autora y coautora de muchas publicaciones científicas, con una larga trayectoria en investigación y es conferencista a nivel nacional. También vale la pena, antes de dar paso a la doctora Rosa María Torres, indicarles que tenemos el aval de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, de la Sociedad Latinoamericana de Estrategias, del Espacio de Mujeres Líderes en Educación Superior, de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, sede Ecuador, y del Grupo Iberoamericano de Investigación de Conciliación Familiar y Laboral de la Universidad de Guadalajara, también de México. Muy bien,
Vamos a probar con nuestra primera panelista, si ya está lista. Rosa María, usted nos dirá, y la parte técnica, pues para que le habiliten el micrófono y la cámara a Rosa María. Sean todos bienvenidos y bienvenida Rosa María. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por darnos un espacio. Sabemos que está un poco apurada porque después tiene una reunión. Entonces, estamos aquí muy agradecidos y muy ansiosos de escucharlos a ambos. No se escucha Rosa María, si habilitas el micrófono o si se le habilita desde la parte técnica. Un momento. Cancelar sesión. Ok, aquí está. Ahí sí, Rosa María, perfecto. Sí, perfecto. Déjenme ahora compartirles la presentación. Ok, bueno, primero muchas gracias Doris por esta invitación. Yo creo que es muy importante en este momento cualquier tipo de reflexión que tengamos acerca de qué está pasando con la educación en primera instancia. Permítanme que estamos en el... Aquí estamos, ahora sí, estamos perfectos. Bueno, miren, yo voy a comentar sobre la Universidad Pedagógica Nacional de México y cómo ha enfrentado esta continuidad académica, lo que nosotros le llamamos la continuidad académica. En primera instancia, sí quisiera plantear que nosotros somos una universidad especializada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos una universidad dedicada estrictamente a la educación. No solamente formamos profesores, sino que formamos profesionales de la educación, psicólogos educativos, pedagogos, administradores educativos. Para que nos demos cuenta más o menos de la dimensión que tiene en este momento el problema, el enfrentamiento que tenemos que hacer por parte de la educación superior ante la pandemia, digamos que el suspender las actividades en las instituciones de enseñanza superior en México representa una tercera parte de la población. Es decir, está la magnitud de la suspensión que, como ustedes verán, aquí es 40.7 millones de personas entre trabajadores administrativos, estudiantes y profesores. Como verán, estamos ante una cuestión inédita para el mundo y particularmente para el país de México. Ha sido todo un reto específico para las universidades. Nuestra matrícula en esta universidad es de 70,217 alumnos a nivel nacional y además estamos en municipios muy pequeños, es decir, llegamos a regiones donde otras universidades no están y atendemos con 4,010 profesores, en su mayoría profesores que están en carácter de tiempo completo, aunque no únicamente. Esto es solamente para que ustedes tengan en cuenta la dimensión que esto representa. Bueno, en este marco de la contingencia del SARS-CoV-2 y que es mejor conocido como COVID-19, nosotros hemos trabajado las siguientes acciones que llamamos de continuidad académica. No es solo una continuidad en términos de docencia, sino lo que tiene la implicación de cómo hacemos para garantizar y para dar condiciones para que las actividades académicas se sigan realizando. Entonces, pero bajo el principio fundamental de acompañamiento y soporte a los estudiantes. Esa ha sido nuestra tarea fundamental, es decir, cada acción que nosotros realizamos de continuidad la estamos tratando de trabajar en este marco. Primero que nada, hicimos una apertura al público en general para todos los estudiantes de las universidades, pero particularmente también atendiendo a nuestros estudiantes de los catálogos de la UPN y nuestro repositorio, donde tienen una cantidad de tesis, una cantidad de documentos, alrededor de 1,800 documentos que ha producido la universidad, porque evidentemente tiene que seguir su trabajo tanto de elaboración de tesis como otro tipo de actividades y necesitaban fuentes de información fiables y por eso era importante esta parte. Bueno, se abrieron cursos autogestivos, ¿no? De trabajo con los docentes en servicio, porque nosotros también damos formación continua a los docentes en servicio y se hicieron estos pequeños paquetes, vamos a decir, de cursos que les podrían ser útiles y llegamos aproximadamente a atender a unos 14,000 estudiantes que están con nosotros. El plan de continuidad también
se armó alrededor de los planes y programas de las licenciaturas y los posgrados, y se estableció una plataforma de intercambio de experiencias docentes, que esto ha sido muy interesante. Y por último, una atención remota a estudiantes con una, tanto por correo como con una liga particular, para que cualquier duda que tuvieran en términos tanto de docencia como de trámites, como cuestiones incluso de salud, porque aquí hay una parte muy importante, por eso es de atención y acompañamiento, porque queríamos estar cerca de los estudiantes. Esta idea, esta estrategia de continuidad académica tuvo ciertos elementos fundamentales. Un ajuste a los programas de las asignaturas, ¿no? Una selección de aprendizajes esenciales, porque evidentemente no pretendíamos continuar de la misma manera, no era posible, ni tampoco era el sentido del acompañamiento y el seguimiento de las acciones docentes. Por otra parte, tratar de que la atención fuera personalizada. Por un lado, sí que se abrieran los grupos, pero por otro lado también que pudiéramos localizar cuáles eran los problemas específicos que tenían los estudiantes, las dificultades, el problema de acceso a Internet, las dificultades personales, porque muchos padres de familia han perdido su trabajo y por tanto los estudiantes están en una situación totalmente irregular. Muchos de ellos creemos que están pensando en no regresar a la universidad, y por eso necesitamos hacer una atención más personalizada para poder alentarlos a que no dejen la universidad, que la universidad está para ellos y que estamos ahí comprometidos con que ellos sigan siendo parte de nuestra comunidad universitaria. Bueno, también un trabajo en la utilización de las herramientas digitales, ¿no? Porque no era fácil este asunto, ni todos los estudiantes, ni todos los profesores tienen ese manejo específico. Una flexibilización en los criterios de evaluación que siempre hemos estado planteando, no centrarnos en la calificación, sino tratar de entender por dónde podría ir la evaluación de acuerdo a las necesidades y posibilidades de los estudiantes, y un seguimiento por parte de las coordinaciones académicas, las direcciones y los responsables de los programas educativos, para que supiéramos cómo van avanzando o no en su aprendizaje los estudiantes. El otro elemento que también fue importante es que nosotros esto lo tenemos tanto a nivel de la Ciudad de México como a nivel nacional. Por lo tanto, la parte del desarrollo del país tenía que ver con tratar de trabajar con plataformas de gestión de contenidos, y también para la Ciudad de México, donde se empezó a ver la necesidad de hacer aulas provisionales, pero trabajando con muchos sistemas, no solamente con Moodle, sino también con Edmodo, con EVA, es decir, diversificarlo lo más posible para que lo que les fuera útil a los profesores y a los estudiantes fuera lo que imperara, y no imponer una sola forma de trabajo, porque creíamos que con eso no íbamos a poder lograrlo. Por otra parte, en cuanto a las herramientas de comunicación, se vio que habría que también ser muy flexibles en el tipo de herramientas. Entonces, se podría trabajar por Meet, por Telegram, con Zoom, con WhatsApp. Es más, hemos tenido que hacer trabajo, yo misma he tenido que hacer trabajo con mis estudiantes, llamando por teléfono, enviándoles determinado tipo de información por múltiples medios, ¿no? Facebook, en fin, tratando de que sus otros compañeros les alleguen, ¿no?, el tipo de actividades y de trabajo que podemos desarrollar. Insisto, también entonces hicimos el trabajo con las redes sociales, Twitter, Instagram, incluso también videos que han hecho los profesores por YouTube para tratar de que los estudiantes no pierdan el contacto con la universidad y tengan un trabajo desde sus casas, siendo esto muy complicado para algunos. La continuidad académica en las aulas virtuales provisionales que tenemos ahorita, porque quizás se tengan que convertir en permanentes. También es un asunto muy interesante. Bueno, se crearon 1,010 aulas virtuales. En este momento regulares tenemos a 5,384. Estos son solo para la Ciudad de México, no solo para el conjunto del país, sino solo para la Ciudad de México. 152 estudiantes de posgrado y 534 profesores en activo.
pero esto es solamente la plataforma Moodle. Tenemos muchas otras formas de comunicación. A nivel nacional, nos ayudó mucho tener la Red Nacional de Estudiantes de la UPN, muy recientemente creada, se creó en febrero de este año, y realmente ha sido una virtud tenerla porque nos han ayudado mucho los estudiantes a no perder contacto y a poder lograr la tarea académica de la continuidad. Entonces los estudiantes hicieron un análisis con 1,102 estudiantes, les preguntaron directamente cómo veían, cuál era su participación, si tenían acceso a la plataforma. La mayoría, un buen porcentaje, un 51%, tiene acceso a computadoras y a plataforma, pero también tenemos a estudiantes que tienen computadora, pero no tienen acceso a internet. Tenemos con acceso a plataformas, pero no tienen acceso a plataformas, pero no necesariamente tienen una buena conectividad. En fin, empezamos a entender cuál era la dinámica, porque nosotros además llegamos a una población de lo que llamamos vulnerables, es decir, no es de los quintiles más menores, digamos, del el quintil 1, que son estudiantes que tienen capacidad económica y capacidad cultural y social diferente a los que nosotros atendemos. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que ellos permanezcan. Se vio también que el tipo de atención docente se estaba dando en un 82%, si bien teníamos por ahí unos que no se habían comunicado con sus estudiantes, y seguimos en ello, seguimos trabajando en este asunto, y también que las formas de evaluación eran más entre individuales y grupales. Esto parece que sí estaba funcionando bastante bien, y eso nos alentaba mucho a tratar de ver por dónde podríamos seguir trabajando. ¿Cuáles son nuestros desafíos en este momento? Que yo creo que eso sí hay que plantearlo. Es probable que nosotros regresemos en un tiempo, estamos esperando la resolución que nos dé la Secretaría de Salud, pero ese regreso es un regreso que tenemos que pensar muy bien. Y seguimos teniendo estos desafíos que los tuvimos desde el inicio de la continuidad académica, pero que ahora los tenemos que pensar de otra manera. Uno de nuestros desafíos más fuertes es la alfabetización digital, no solo de los docentes, sino también de los estudiantes y los directivos. No es fácil mantener una continuidad académica si los directivos no tienen un buen manejo digital y si no todos los estudiantes tienen un buen manejo digital. Ahí nos dimos cuenta que a nivel presencial implicaba también un manejo mayor de las herramientas y de las formas y de la cultura digital al interior de la universidad. Si bien uno cree que solo por el hecho de ser jóvenes lo manejan, la verdad es que un manejo específico de las herramientas para la educación, que no tiene que ver con el manejo concreto que se puede tener de redes sociales, del propio internet, que no tiene el propósito educativo. Por otra parte, tenemos lo que se llama atención y acompañamiento a los estudiantes vulnerables. Hay un cierto grupo, voy a ponerlo solo para que veamos la proporción. Yo tengo 40 alumnos, 30 están en activo y tengo 10 de donde 5 se han comunicado conmigo diciendo yo no tengo conectividad o tengo problemas muy serios. Por ejemplo, la violencia en el hogar, ¿no? O sea, algún padre alcohólico, el asunto de que toda la familia se quedó sin trabajo. En fin, hay una situación social muy particular con nuestros estudiantes y estamos teniendo ese tipo de problemas. Y nuestro gran asunto ahora es cómo los vamos a recuperar, cómo vamos a hacer para que no se ahonden las brechas entre los que no son vulnerables y los que sí son, entre los que tienen oportunidades y los que no tienen oportunidades. Necesitamos realmente recuperar a estos chicos que son inteligentes, que son buenos, que tienen buen trabajo, pero lamentablemente su condición social no les permite tener las condiciones adecuadas para un trabajo a distancia como el que estamos haciendo en este momento. Bueno, el otro es el punto de desafío, es la resistencia que tiene lo presencial a flexibilizar los
procesos de enseñanza-aprendizaje y concretamente la evaluación. Ha sido toda una tarea y creo que tiene que seguir siendo toda una tarea. Decir, lo que necesitamos es ser un soporte de los estudiantes, ser la parte fundamental, hacer presencia de nuestra acción pública como una parte fundamental para los jóvenes, que sientan que las instituciones los respaldan y por lo tanto tenemos que flexibilizar las formas porque estamos en una condición extraordinaria y seguiremos en otra forma de vida distinta a la que teníamos hasta ahora. Y el otro punto es la conectividad y las herramientas. La mayoría de la población en México no tiene una buena conectividad y por supuesto las herramientas tampoco son de uso generalizado, ni para los estudiantes y tampoco para los profesores, que ese es el otro problema que hemos tenido, porque los profesores no contaban con computadoras que deberían de tener los elementos básicos para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces hay todo un problema, porque por ejemplo, como todos están en sus casas, hay estudiantes que me preguntan a mí, por ejemplo, y me dicen, yo sí necesito saber exactamente si no va a haber un cambio en la videoconferencia, porque tiene que usar mi hermana también la computadora porque ella está en secundaria o está en preparatoria. Entonces, solamente hay una computadora por cada hogar y se tiene que distribuir entre todos y esto está siendo todo un problema porque hay que hacer una organización en las casas. Es la primera vez que tenemos un elemento donde trabajo, educación, ¿no? Y familia están en la misma situación. Y todo esto hay que tratar de comprenderlo para la continuidad académica. Bueno, quisiera señalar que las medidas que estamos viendo para concluir el ciclo escolar, nosotros tendríamos que estar concluyendo en el mes de junio, y esto nos pone ante una situación muy importante de tratar de resolver cómo concluimos, porque la mayoría del semestre ha pasado fuera de la escuela, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes es la evaluación y el reforzamiento y apoyo para los estudiantes. Necesitamos una ampliación de tiempo y flexibilidad de los procesos de evaluación. No pueden ser de la misma forma, de tal manera que el sistema de evaluación va a quedar abierto, ¿no? Prácticamente hasta el inicio del próximo semestre, con la finalidad de que si hay todavía alguno que esté por ahí suelto, lo podamos retomar, podamos trabajar con él más personalizadamente y podamos llegar a buen fin de su semestre. Métodos de aprendizaje mixtos, es decir, trabajo presencial y a distancia, que creemos que va a ser la modalidad que vamos a tener que trabajar. Apoyos más socioafectivos a con grupos sociales de regularización, independientemente que ya estén en el siguiente semestre, brindarles elementos que permitan afianzarlos en sus aprendizajes. Trámites escolares más sincrónicos y asincrónicos. En esto no hemos tenido tanto problema porque realmente teníamos un avance considerable en esto, pero de todas maneras tenemos que todavía afinarlo mucho más, hacerlo mucho más ágil y tener muchas más herramientas para el trabajo con esto. Adecuación a los procesos de servicio social y práctica profesional, porque nuestros estudiantes tienen prácticamente el último año práctica profesional y tenemos que modificar las formas de cómo regular esto para que tengan una buena evaluación y terminen sus procesos de práctica. Una organización diferente del calendario y los procesos, ¿no? Tenemos que hacer una reprogramación de todos los exámenes extraordinarios, de hecho eso ya está procediendo en este momento, de los exámenes profesionales. Es decir, hay una cantidad de actividad en la continuidad académica que no son solamente las clases, sino que necesitamos otro tipo de trabajo. Hay una reprogramación del examen de admisión, porque además nosotros estábamos creciendo nuestra matrícula muy fuertemente, entre un periodo y otro crecíamos hasta 16%, y entonces ahí hay un asunto muy interesante de cómo aplicar un examen si seguimos en esta condición, y diseño de plataformas de registro en línea que hagan diferente el trabajo, además que nosotros tenemos estudiantes indígenas que lo que hicieron se fueron a sus comunidades y en sus comunidades no hay conectividad y necesitamos desarrollar una manera de que se registren
en tiempos diferenciados. No podemos hacer que todos se registren en un primer momento. Entonces, como verán, la flexibilización tiene que ser en todos los ámbitos. Estamos haciendo todo un esfuerzo, no sin errores, no sin contradicciones, porque creo que todos estamos en esto, pero nuestra misión es esta. Nuestra misión es educar para transformar. Muchísimas gracias. Muy bien, Rosa María, muchas gracias. Ha sido muy didáctica tu presentación, ha sido muy buena. Las personas a través del chat están enviando muchas felicitaciones porque justamente todo lo que ha mencionado usted como en su calidad de rectora, pues vemos que son tips y buenas prácticas que son posibles de desarrollar también en nuestros escenarios. Nuestros escenarios son complejos porque la realidad latinoamericana, la realidad ecuatoriana y la realidad manabita tienen sus características particulares también de estudiantes en la ruralidad, en sectores muy vulnerables. Tengo algunas preguntas que las vamos a hacer al final, después de que el doctor Fabricio Guevara presente su exposición. Si Fabricio está listo, podemos darle paso al doctor Fabricio Guevara Viejó para que él haga su presentación y luego hacemos la ronda de preguntas después de que termine el doctor Guevara. Bienvenido, doctor Fabricio, le hago la presentación. El doctor Fabricio Guevara Viejó es doctor en Administración por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, tiene un diplomado en Metodología de la Investigación. Su trayectoria en la UNEMI pues ha sido bastante interesante porque tuvo sus inicios como coordinador, luego fue director de programa y posteriormente director del Instituto de Posgrado de la misma universidad. Fue vicerrector académico también de la Universidad de la UNEMI, autor de publicaciones científicas, conferencistas, investigador, y por supuesto, él forma parte de esta nueva generación de rectores. Él es un rector millennial. Bienvenido, Fabricio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Doris, por la invitación y qué honor compartir con tan importante rectora de una realidad muy similar a la nuestra, como es nuestra colega de México, ¿no? Colega de México, una universidad muy importante y que también se ajusta a lo que nosotros trabajamos, que es la universidad regional. Bueno, primero decirte que el tema del COVID como tal en la Universidad Estatal de Milagros nos sorprendió, ¿sí? Nos sorprendió aún cuando veníamos escuchando noticias desde noviembre de China, nos sorprendió en periodo vacacional en la UNEM. En el mes de marzo nuestra universidad básicamente cierra sus puertas con el objetivo un poco de coincidir todos en vacaciones y que no tengamos unas medias vacaciones como suele ocurrir, ¿no? De que te llaman, de que hay algo en la universidad. Pues bien, hicimos un esfuerzo importante para generar un periodo de vacaciones intenso en el mes de marzo y luego tener ya 11 meses de corrido trabajando para la institución. Bueno, eso no se pudo cumplir. El 14-15 de mayo el país entró en una crisis sin precedentes que no la habíamos vivido antes, una crisis que sobre todo afectaba el ánimo, afectaba la percepción que podríamos tener de las cosas, la certidumbre como tal, ¿sí? Todo lo que hasta el 12 de marzo o en febrero se tenía como cierto, realmente había cambiado, se cambió totalmente. Entonces nosotros lo primero que hicimos por hablarlo así, un escenario así de diálogo, lo primero que hicimos, imagínate, es darle certeza a los compañeros, ¿sí? Trabajar mucho con el ser humano, mucho con el profesor, sobre la realidad de lo que estaba ocurriendo y sobre todo plantearles el escenario de crisis que estábamos, en el que estábamos entrando, es decir, en el que nos
estábamos insertando debido a primero la crisis sanitaria y luego el tema de la crisis ya económica que cada día se va sintiendo más. Es así que nosotros el 15 de marzo retornamos totalmente de vacaciones. Retornamos totalmente de vacaciones todo lo que es la planta directiva para poder reorganizar, evaluar los presupuestos, generar pare a proyectos que teníamos lanzados, como es el tema de secretaría, archivos, los temas de plataformas virtuales que también estábamos adaptando sí, en fin, una serie de proyectos que inmediatamente fueron paralizados para nosotros contar luego con ese recurso y que no se vea comprometido para las dificultades que día a día se van a ir presentando en la universidad. Entonces nosotros al 30 de marzo ya teníamos un ajuste presupuestario importante de cerca del 10% de nuestros recursos. Antes de cualquier situación, nosotros ya habíamos hecho un ajuste importante del 10%, adicional a las situaciones que luego se presentaron. Y esto en el marco de una universidad, la Universidad Estatal de Milagro, como ven ustedes ahí en la parte posterior de mi pantalla, en lo que se llama ahora el fondo virtual, ¿no? Sí, esto que nos acompaña mucho, el fondo virtual. La Universidad Estatal de Milagro tiene 17.000 estudiantes. En el 2016 nosotros tuvimos apenas 7.000 estudiantes. Ahora, en una universidad con 10 carreras en línea y con 17.000 estudiantes, 9.000 presenciales, ¿verdad? Y 7.000, 8.000 estudiantes que están ya en la modalidad virtual, fuera de los estudiantes que están en los procesos de admisión, en fin, en los procesos de posgrado, pero sobre todo generando esto muy desde la virtualidad. Ahora, una vez que, voy a compartir aquí la pantalla, una vez que nosotros tuvimos esa posibilidad, ¿verdad?, de ya tener un ajuste importante en lo que representan nuestros recursos como universidad, porque ya hicimos un espacio presupuestario antes de que existiera algún recorte. Bueno, empezamos ya a recibir información del Estado, como es la declaratoria del estado de emergencia, la normativa transitoria del CES, que también plantea algunos retos, directrices presupuestarias que también ya un poco abocaban lo que habíamos realizado hasta el 15 de marzo, y nuestra planificación académica institucional, que se convertía en el escenario inicial para el nuevo año que teníamos que empezar. Es decir, todo lo que trabajamos en enero, febrero, planificando, en marzo tomó otro rumbo. Y planteamos nosotros unos desafíos como tal para vivir la crisis. A ver, primero decidimos, a ver, vamos a mantener la oferta académica. Sea lo que sea, nosotros tenemos que salir con nuestras carreras adelante y atender a los estudiantes. Luego, de haber montado toda nuestra oferta académica en línea, decidimos también mantener la tendencia de incremento de matrícula debido a la construcción de esa universidad en línea que hemos empezado hace 2 años. Y una gestión administrativa financiera para apalancar estas decisiones o estos desafíos que se habían planteado. Ahora, para esto necesitamos mucha actitud y creatividad. Actitud porque al fin de toda estrategia, sobre todo en la universidad, sin la actitud, sin las ganas, los deseos de los profesores, todo en papel puede quedar muy bien, pero no va a ser aterrizado en la última milla, que es cuando se encuentra el profesor con el estudiante. Entonces necesitamos adaptar nuestra oferta académica presencial y semipresencial a la modalidad en línea. Y para eso capitalizamos nuestra experiencia, la experiencia de la universidad en línea, la universidad online, la UNEMI online. Nosotros tenemos nuestros estudiantes, nuestros 8.000 estudiantes. Pues bien, ahora necesitamos aterrizar toda nuestros planes presenciales, migrarlos a lo que es la modalidad en línea. Y eso requiere hacer un ajuste inicial en este semestre
donde nos enfocamos en la función docencia. No dejamos de lado investigación, vinculación, pero sí hicimos un acuerdo con los compañeros profesores de enfocarnos en la función docencia para nosotros asumir fuertemente este reto, ¿sí? Este reto ¿de qué? De pasar nuestra modalidad presencial a una modalidad en línea. Ahora, es importante destacar que nosotros hemos decidido en el órgano colegiado académico superior que todo este semestre, todo este periodo de clases que inicia ahora el 25 de mayo hasta octubre va a ser en modalidad en línea. Es decir, si mañana se supera lo que es la crisis sanitaria y el virus desaparece y no tenemos problemas ya, de igual manera nosotros vamos a continuar con nuestra modalidad en línea hasta el mes de octubre, porque así hemos diseñado nuestro semestre. Regresar implicaría mucho esfuerzo, implicaría mucha incertidumbre para el estudiante, para el profesor, y se convertiría en una situación de difícil superación para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La reasignación de recursos institucionales para atender el nuevo enfoque estratégico. Como había dicho, nosotros ya teníamos montado nuestras plataformas virtuales, lo que es Moodle, lo que es Canvas. Tenemos contratos de servidores con Cedia, que de pronto ustedes han escuchado. Cedia, tenemos servidores ahí en Cuenca que fácilmente atienden a 20.000 estudiantes. Y todo eso entonces nos permitió a nosotros fácilmente montar nuestras plataformas en línea allí, junto a otras herramientas como las que estamos usando de videoconferencia, usamos el Zoom, permitió tener la parte tecnológica para montar las clases presenciales en línea. Ahora, en el mes de abril empezamos a capacitar, porque efectivamente nosotros somos una universidad en línea, pero tenemos modalidad presencial y los profesores de presencial no todos estuvieron en línea. Entonces empezamos a capacitar al profesor, empezamos a discutir, empezamos a encontrar el énfasis que tiene la educación en línea para que se entienda como tal, ¿no? Porque no es lo mismo dar una clase en presencial que en línea. Una clase presencial es muy distinta, una clase presencial tiene muchos otros recursos que nosotros no necesariamente los usamos en la modalidad en línea o que los podemos usar. En una clase presencial usted puede improvisar, usted puede ser un magnífico profesor hablando y dialogando sobre sus aspectos o sus vivencias, sus experiencias, eso que le gusta mucho a los estudiantes cuando hay profesores con mucho recorrido, con mucha participación en el sector público, en el sector privado. No, en la modalidad en línea se requiere preparar cada minuto de la clase porque en realidad se habla de una aula inversa, ¿no? ¿Sí? De una educación basada en otros principios que no necesariamente son los de la modalidad presencial. Ahora, eso que suena así tan fácil, tiene que dialogarse mucho pues, con los profesores, porque no es que uno coge un plan y le dice al profesor, ahora vamos a ir en línea, y el profesor automáticamente lo acepta. El profesor tiene que aceptarlo, ¿para qué? Para que luego en su clase, en su actividad académica, realmente sienta que está transformando la sociedad a través de una formación de calidad, una formación de excelencia, que no se sienta que simplemente estamos pasando el mal momento y de alguna manera se tiene que avanzar con el semestre, ¿no? Lo que decía, ¿no? El desarrollo de las competencias digitales. Esto ha creado estrés, ha creado incertidumbre, ha creado problemas en algunos profesores, ¿no? No todos los profesores están con las competencias digitales, como decía la compañera anterior. Hay profesores que tienen dificultades en esta parte y eso inicialmente creó mucha incertidumbre, pero se va superando en la medida que los profesores van desarrollando sus contenidos, van montando sus plataformas y van viendo que no es tan distante de lo que ellos normalmente vienen realizando y que, bueno, se aprovecha con todo lo que son las plataformas en línea. Una de las cosas también que se atendió mucho es el tema del estudiante, ¿no? Porque el estudiante tiene que acceder a su clase
lanzamos una primera encuesta, un primer Facebook Live para conversar con los estudiantes y ver qué posibilidades tenían ellos sobre lo que es la modalidad en línea, y el 92% de los estudiantes estaban muy dispuestos a esforzarse, a sacrificarse. Sin embargo, había una cantidad importante de personas que se encontraban en vulnerabilidad o que estaban entrando en vulnerabilidad debido a la pandemia. Entonces nosotros creamos un programa de becas, modificamos el asunto del reglamento de becas interno, y lo que hemos hecho es agregar ahí una transitoria para entregar tablets, entregar 1.600 tablets y planes de internet exclusivos para manejo de plataformas, para que los chicos que están en situación vulnerable puedan ellos ver sus clases desde los distintos espacios, ¿no? Es decir, que no se sientan afectados por no tener un computador, por no tener una tablet. Entonces, ese esquema de beca modificado fue muy aceptado por los estudiantes, incluso cuando se les dijo a ellos que en este semestre las becas solo iban a ser entregadas a los estudiantes que tenían problemas de vulnerabilidad, es decir, por condición socioeconómica. Recuerden que en Ecuador nosotros entregamos becas por rendimiento, entregamos becas por temas deportivos. Nosotros hablamos con los estudiantes y dijimos, a ver, necesitamos ser solidarios y enfocar todo este esfuerzo de recursos, ponerlos a disposición de los compañeros que tienen vulnerabilidad para que puedan acceder a clases. Y bueno, allí caminó esa iniciativa, y desde la dirigencia estudiantil, desde los mismos estudiantes, han impulsado el hecho de que la beca sea para dotar de tablets y de planes de internet por medio de las compañías telefónicas para que puedan acceder desde cualquier lugar. Aparte de que también nosotros desde la plataforma Moodle hemos hecho uso de un plug particular que existe, de tal manera que los chicos puedan bajar su información y trabajar fuera de línea, ¿no? Algo similar como sucede en Spotify, por nombrar una plataforma donde usted puede bajar las canciones. En este caso, el estudiante puede bajar todas sus clases, ya no necesita el internet para estar revisando el material, porque ya lo baja en su tablet o en su computador o donde esté. Eso por trabajar en lo que es el acceso. Aún así tenemos previstas dificultades con chicos que obviamente no tienen acceso a la red por los lugares bastante complejos donde ellos habitan. Y entonces, en ese sentido, hemos diseñado una red móvil, ¿sí? Con los vehículos de la institución para llegar con información donde están estos compañeros y que puedan trasladarla a sus equipos y trabajar fuera de línea hasta que la situación un poco se vaya normalizando, para que se vaya para que ellos no pierdan la oportunidad. Es decir, nosotros hemos dicho, la universidad hará todo lo necesario, pero necesitamos el estudiante la actitud para poder enfrentar los retos. La universidad hará todo lo necesario, pero necesita profesores comprometidos, necesita profesores convencidos de que podemos hacer educación a través de las plataformas tecnológicas. Obviamente, la modalidad presencial tiene muchas ventajas, mucho de particular, del roce que siempre se necesita para poder encontrarse en discusiones, en debates con los chicos, pero bueno, vemos también que aquí a través de estas plataformas nos vamos entendiendo cada vez de mejor manera, ¿no? Un tema importante también que quisiera mencionarlo aquí es el uso del personal administrativo. En este momento de pandemia, el personal administrativo no necesariamente está en toda su magnitud siendo o están trabajando. No todos están trabajando en la cantidad de tiempo que realmente se requiere. Nosotros hemos, digamos, asignado personal administrativo en forma, parte de su tiempo, para que trabaje como apoyo en la actividad académica. ¿En qué sentido? En lo que es el acompañamiento de los profesores
en la revisión de tareas, de sumillas, que son muy importantes en la educación en línea. En la educación en línea se requiere acompañamiento, ¿para qué? Para revisar tareas, para apoyar en temas de foros, para hacer seguimientos, para dar continuidad a los chicos, que en realidad no pierdan ellos la oportunidad de estar conectados. Entonces hemos volcado toda esa fuerza, todo ese talento humano administrativo para que apoye, para que impulse el desarrollo de la universidad en línea en este semestre. Y obviamente lo que indicamos es priorización de la estructura presupuestaria en lo que es docencia y servicios estudiantiles. Eso hemos hecho una estructura de nómina, gasto e inversión priorizada para la nueva realidad, sin desmedro obviamente de pelear por un presupuesto que cada vez sea mayor para la universidad, porque la universidad, de alguna manera, la Universidad Ecuatoriana ha hecho un esfuerzo importante por salir adelante, por mejorar sus condiciones de investigación, en vinculación, para eso se requieren más recursos, pero de alguna manera también este momento difícil nos da la oportunidad para priorizar y encontrar en el talento humano esa capacidad infinita que tiene para superar las cosas. En el siguiente semestre, que ya empezaría en octubre, nuestra decisión estratégica será continuar de manera blended, es decir, un mix de lo que es el presencial y el online, ¿verdad? Potenciar nuestras plataformas tecnológicas, potenciar el teletrabajo como mecanismo para incrementar la efectividad en la gestión y siempre repensando el rol de la universidad regional. Hablo siempre de universidad regional por la particularidad que nosotros tenemos en el desarrollo de nuestros sectores, de nuestra gente, en el sentido de que la universidad es una institución muy, muy fuerte y muy importante para convertirse como en ese asesor social, ¿no? En ese espacio de superación para nuestros conciudadanos en los distintos sectores que nos encontramos. Eso lo que podría indicarles en el marco de las buenas prácticas que nosotros se podría decir que hemos estado realizando y que han sido primero apoyadas por los profesores. Necesitamos que los profesores apoyen esta modalidad. Aunque hay mucha incertidumbre, el profesor necesita estar convencido de esto, necesita estar muy comprometido con esta modalidad. Los estudiantes necesitan sentirse apoyados también, necesitan el componente de soporte, de que son parte de la universidad y que la universidad está preocupada y que hace esto para que no pierdan el tiempo para continuar con su formación y que estamos haciendo todo lo necesario para que ellos puedan continuar, que el personal administrativo se involucre en la situación de dificultad en el sentido de colaborar desde sus capacidades, porque el personal administrativo es muy capaz también, tiene muchas competencias, muchas posibilidades y, en fin, generar toda una solidaridad para nosotros relanzar este semestre desde una modalidad virtual, pero con mucho humanismo, con mucho sentido crítico de que lo que va a hacer posiblemente cambie la historia de la universidad, pero la universidad como tal debe hacerlo con excelencia, debe hacerlo con calidad, porque si no, simplemente se convertirá en un semestre que más bien pondría en dificultades la institución universitaria. Se está discutiendo mucho de esto, ¿no? Se está discutiendo mucho de esto respecto a si la modalidad en línea, si el contacto con el profesor. Yo creo que esto nos ha dado la oportunidad incluso de tener mayor contacto del que necesariamente estamos tenido en el mundo físico, ¿no? En la presencialidad. Sin embargo, no hay que perder el horizonte en el sentido de que la crisis no se va a superar inmediatamente, que tenemos que ya ir pensando en el siguiente periodo cómo nos vamos a manejar. En el caso de NEMI lo vamos a hacer blended
y lo importante es que todos nos involucremos para superar el difícil momento. Eso de nuestra parte. Muchas gracias, Doris, por la invitación y deseando éxitos en estas actividades que me parecen muy, sobre todo, enriquecedoras para comentarnos y encontrarnos en nuestros objetivos universitarios, que es lo que nos mueve. Muy bien, gracias, doctor Fabricio Guevara, y muchas gracias también a la doctora Rosa María Torres. La doctora Rosa María nos ayuda y enciende su cámara, igual que el doctor Guevara. Haciendo una síntesis de ambas participaciones, la doctora Rosa María Torres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de México, con más de 70.000 estudiantes, ha manifestado que ellos tuvieron un proceso de ajuste frente a la pandemia, atención, utilización y flexibilidad, que es una palabra que rescato ahora y la voy a rescatar al final, y el seguimiento de todos los estudiantes principalmente. Ella habla de todas las estrategias que han estado implementando, preveyendo que muchos estudiantes puedan tener ese temor de no regreso, por tanto, de una deserción estudiantil. También habla de que este proceso, justamente en esta etapa, requiere más empatía de parte de quienes hacemos academia, es decir, no centrarse tanto en una calificación cuantitativa, sino más bien cualitativa, de parte de los profesores y de parte de las autoridades, por supuesto. También nos mostró sus porcentajes de los estudiantes y estos porcentajes respecto a la posibilidad de acceso que tienen sus estudiantes para que puedan recibir clases. Por su parte, el doctor Fabricio Guevara habló de que su primera decisión fue mantener la oferta académica, que en ningún momento dudaron, y frente a ello volcaron una excelente actitud y mucha creatividad, que yo también lo he venido rescatando en algunos paneles que he estado. La creatividad, la innovación en este momento nos da muy buenos resultados. Habló de que hay que replantear, o que ellos han replanteado todas las modalidades que tenían habitualmente planificadas, ¿no? Y que han trabajado con una planificación y trabajo en equipo. También habló, y algo que es muy, es real que todos lo vivimos, realmente todos, y que lo vamos a abordar en un foro posteriormente, es el tema del estrés que llena en este momento, o aborda en este momento, tanto a profesores, estudiantes, padres de familia, autoridades, a todos nos aborda mucho el estrés, justamente por el tema de la incertidumbre, por el confinamiento y todas estas situaciones, pero que ellos lo han valorado mucho en la UNEM. Nos dijo que el 92% de sus estudiantes han estado dispuestos para esta capacitación o para esta nueva modalidad, y que al margen del 92% con todo el resto de estudiantes que no han podido o que están en situaciones de vulnerabilidad, se han presentado algunas estrategias interesantes que habría que revisarlas, y de pronto aquí en Ecuador pues podemos verlas en las universidades públicas, que es el tema que ellos han abordado para los estudiantes con vulnerabilidad, entregas de tablets y planes de internet exclusivamente para ellos. También habló de las plataformas sin internet. Miren que hay innovación también, ¿no? Porque a veces estamos pensando que todas las plataformas funcionan con internet y que necesitamos y que requerimos una conectividad permanente. Por otra parte, no menos importante, habló del tema administrativo, del personal administrativo. ¿Qué hacemos con el personal administrativo? Pues muy buena estrategia el hecho de que, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a sus competencias, den apoyo académico a los profesores que así lo requieran. Excelente estrategia y excelente manera de poder dar un espacio también al personal administrativo lleno de estrés, de tensión, peor en estos momentos en Ecuador, que estamos con algunas otras complicaciones políticas y económicas. Bien, voy a pasar a la ronda de preguntas. Yo le voy a pedir a la doctora Rosa María y al rector de la UNEMI que si pueden apuntar sus preguntas para que de modo podamos responderlas todas al final, para no estar una con otra. Ya son pocas las que hemos dado paso. Ahora se las voy a decir. Para la doctora Rosa María, preguntan, ¿qué estrategias de contención psicológica han dado a los estudiantes desde la Universidad Pedagógica Nacional? Esta pregunta la hace Jorge B. solo está en el usuario. Y también pregunta Jorge si han visto
si se ha aportado de alguna manera a los docentes para su conectividad en casa. ¿Cómo han manejado, por ejemplo, los profesores que no tuviesen conectividad en casa, si es que se les ha presentado el caso? También pregunta cómo determinó o cómo se determina la vulnerabilidad, porque la doctora Rosa María también nos habló de sus estudiantes vulnerables, nos habló de los estudiantes indígenas que tienen. ¿Cómo detectaron la vulnerabilidad de los estudiantes y con qué criterios? Si solamente el económico u otro criterio, ¿no? Esta pregunta la hace Jorge. Víctor pregunta, Rosa María, tal vez voy muy rápido. ¿Cómo realizan la atención remota de los estudiantes que no tienen acceso a las plataformas? Creo que esto ya lo abordó, pero si lo quiere volver a decir. Y bueno, allí tenemos saludos cordiales. Respecto a la para la doctora Rosa María, el profesor Cristian Tamayo pregunta cómo podrían hacer las universidades públicas respecto a la deserción estudiantil, cómo hacer frente a la deserción estudiantil en estos momentos. Hasta allí con la doctora Rosa María. Puede habilitar su micrófono y su cámara para que dé respuesta, y luego voy con las preguntas del doctor Fabricio. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos los que están en este foro. Me parecen muy interesantes todas las preguntas. Creo que permiten abordar algunas cuestiones que se quedaron en el tintero, digamos, ¿no? Una de ellas, bueno, esto de las estrategias de soporte, yo diría de soporte psicológico. Hay dos maneras como nosotros lo hemos podido hacer. Una que tiene que ver con que existe en México un teléfono que se llama Educatel, ¿no? Y a él se pueden referir cualquiera de los estudiantes, pueden hablar, y ahí cada día le corresponde a una universidad diferente, a los psicólogos de una universidad diferente, hacer el apoyo, con un trabajo, digamos, muy interesante de apoyo, porque nosotros ya habíamos tenido en el 2017 el sismo, y este mismo mecanismo ya había funcionado para apoyo a los estudiantes, y creo que ha resultado muy benéfico para todos. La otra forma que tenemos es que nosotros participamos en Educatel, no como parte psicológica, porque nosotros somos psicólogos educativos, no somos psicólogos clínicos, pero sí también lo hacemos o lo armamos alrededor de una línea y un correo de dudas, y ahí hacemos algunos enlaces, porque tenemos una comisión de salud formada por profesores y algunos paramédicos, médicos que tenemos en la institución, y ellos son los que de alguna manera van indicando si es necesidad de derivar algunas situaciones. No en todos los casos se hace, se derivan más bien a Educatel, donde hay psicólogos especializados, pero sí se arma así. ¿Cómo detectamos? En realidad confirmamos, con esto de la COVID-19, confirmamos el asunto de las desigualdades, digamos, ¿no? De los estudiantes vulnerables. ¿Por qué lo confirmamos? Porque ya sabíamos, por ejemplo, que en la región metropolitana no son ni siquiera, nuestros estudiantes no son ni siquiera de la alcaldía donde está nuestra sede, sino son de alcaldías que están en las márgenes de la Ciudad de México, e incluso del Estado de México, que es otra entidad, y que vienen a la Ciudad de México, y que ya teníamos claro el asunto socioeconómico, y simplemente lo estamos confirmando porque sabemos que tienen ya esos problemas, y que no es solamente económico el punto, sino es cultural y es social. Es decir, sabemos el tipo de problemas culturales y sociales que ellos tienen en diferentes situaciones. Otra de el problema de la conectividad en casa para los docentes, la gran mayoría lo tiene, yo diría casi en un 98%, solamente algunos no lo tuvieron, y ahí lo que hemos intentado hacer es tratar de ver si podemos trasladar a ese grupo hacia otro docente, de tal manera que ni el docente se sienta comprometido porque no puede hacerlo, o sea, no tiene conectividad en su casa, pero sí que haya atención a los estudiantes, que es nuestra prioridad fundamental. El otro punto importante es
bueno, cómo se realizan, no sé si perdí alguna, pero algunas las leí, así es de que puedo pensarlo en ese sentido. Bueno, cómo se realizamos la atención y cómo se hizo todo este punto de la flexibilidad en este momento, cómo se logró, digamos. No se logró totalmente. O sea, quiero decirles que esto es muy complicado, pero lo que sí me queda claro es que esto de localizar los aspectos esenciales y además otra cosa, se les pidió a todos los profesores, se trató de trabajar con ellos, no todos lo hacen, pero de que siempre conecten los contenidos a la experiencia que están viviendo los estudiantes. O sea, es decir, no hacer un vacío entre su experiencia y lo que están viendo en la materia, ¿no? Voy a poner un ejemplo porque, perdón la particularidad, pero creo que es ilustrativo. Yo, por ejemplo, tengo un grupo que lo atiendo en Moodle, es el caso mío, no todos atendemos así, lo atendemos en Moodle y este grupo, una de las actividades que les pido es que suman las fotografías del lugar donde están trabajando. No importa que no estén ellos, que ellos no... Silencio. ¿Perdón? ¿Perdón, Doris? No, no. ¿No? Bueno, entonces, esto también es importante, ¿no? ¿Cómo realizamos la atención, ¿no? A los maestros también, o sea, hubo que hacer un trabajo de formación muy rápida, no, a nivel nacional ya había habido una formación para educación a distancia, porque nosotros tenemos varios programas de educación a distancia, pero no era para la generalidad. Quizás el lugar donde tuvimos más problemas fue en la Ciudad de México, porque ahí es donde tenemos los programas, el mayor número de programas presenciales. Y ahí entonces los profesores no tenían tanta habilitación, digamos, para poder trasladarse a la parte tecnológica. Retomo dos cosas que leí en algunos de los comentarios, nada más para cerrar y permitir que también el rector pueda dar respuestas a las interrogantes. Me parece que preguntan acerca de si las herramientas tecnológicas, usamos una diversidad de herramientas tecnológicas. ¿Cómo le hacemos para los que no tienen conectividad, para los alumnos que no tienen conectividad? Tratamos de que algún compañero que tiene alguna situación lo localice por teléfono y le vaya dando algunas situaciones. El trabajo entre pares nos ha sido de mucha utilidad. El apoyo entre los estudiantes es fundamental. No hay que dejar de lado el trabajo que hacen, las redes que ellos mismos ya tienen de colaboración. Bueno, una cosa que sí es importante, yo creo que las herramientas son útiles, creo que vivimos en el mundo de la cultura digital, que llegó para quedarse, que nosotros iremos hacia un proceso de hibridación, ¿no? O sea, tendremos presencialidad y no presencialidad y haremos este tipo de cosas, pero lo fundamental es el vínculo pedagógico. O sea, yo creo que ahí hay un asunto en su potencial que tiene de crear vínculos que tienen que ver no solamente con el conocimiento, con el aprendizaje de esos conocimientos, sino con las interacciones. Y eso es lo que es verdaderamente humano de la escuela, que tiene una función formadora, o sea, que tiene una función de cuidado hacia los estudiantes, ¿no? Me parece que las tecnologías, sin caer en el asunto de ataque a la tecnología, que yo creo que ya en este momento es absolutamente fuera de lugar, sí creo que nos han planteado la necesidad de preguntarnos sobre la desmaterialización, es decir, donde no aparecen los cuerpos, ¿no? O sea, donde aparecemos fraccionados todos y tenemos que estar así. O sea, hay algunos alumnos que ponen en sus chats, lo que me hace falta es tocarme, o sea, y tocar al otro, ¿no? Es decir, hay una cosa muy interesante que nos empieza a plantear para los universitarios. Y la otra cosa, el asunto de la universalidad que tienen nuestras instituciones. El uso de las tecnologías, el uso de los contenidos, pero no solamente para cubrir el programa, sino para convertir a sujetos críticos y analíticos de esta realidad que nos ha tocado vivir y que será trascendente para las nuevas formas sociales que tendremos. Y estos jóvenes que están ahorita serán los que tendrán que construir otra cosa. Y si no les enseñamos a construir, sea por los medios que sea, otro tipo de sociedad,
va a ser muy difícil que avancemos en este mundo que ya de por sí les ha tocado muy complicado. Muchas gracias por sus preguntas. Muy bien, la doctora Rosa María Torres. Vamos al doctor Fabricio Guevara, si puede encender su cámara. Voy a hacer las preguntas en el mismo formato, doctor Guevara. Sí, por favor. Las preguntas que tengo para usted son las siguientes. El profesor Javier Quijige pregunta, ¿qué estrategias de soporte tecnológico brindó la UNEMI para los profesores? Considerando que las universidades han tenido un ahorro en el gasto operativo de energía eléctrica, agua, por ejemplo, si estos recursos se han redireccionado para algún soporte tecnológico para los docentes. Es una primera pregunta. Luego tenemos David López, le pregunta al rector de la UNEMI, si puede explicar o ampliar un poquito. Doris, si te parece, vamos de una, que yo soy un poquito lentito. No hay problema, era por el tiempo. Bien. Sí, ahí va. Lo voy a decir rápido, solo para tratar de contestar. Mira, nosotros hemos logrado redireccionar el ancho de banda que tenemos en la universidad para servicio de los profesores que viven en la ciudad de Milagro. Con eso alcanzamos un 70% de los profesores, en el sentido de que les añadimos un ancho de banda adicional en sus planes de Internet. No lo cubrimos totalmente, pero sí aseguramos que la clase que ellos van a tener la den de la mejor manera, porque aparentemente todo el mundo tiene buen ancho de banda, pero en esta situación que tú tienes, estás conectado, está tu hijo, está tu esposa, está todo el mundo mega conectado en la casa, entonces un ancho de banda de 5 megabits se pone lento, entonces la clase se va a poner difícil. Entonces nosotros hemos añadido un ancho de banda adicional, pero no con todos, por lo menos con el 70% sí de los profesores. Continuamos, Doris, para ir... Bien, la siguiente pregunta, gracias por la respuesta. La siguiente pregunta la hace David López y solicita que se explique un poco, se amplíe respecto al tema del Internet móvil para estudiantes, que había mencionado en la intervención. Sí, verás, como te digo, nosotros somos parte de CEDIA, y entonces ahí armamos unas mesas técnicas, y entonces siempre digo, a ver, pero si alguien no tiene Internet, porque no todo el mundo está conectado a Internet, lo que parece común para alguien que está en la ciudad o en un lugar donde tiene acceso a la red no necesariamente es así para todos. Hay gente que vive en lugares muy difíciles. Entonces, el Moodle tiene un plug especial que se lo puede adquirir, lo puedes pedir fácilmente. Y ese plug te permite que todo el contenido de la clase se descargue en tu tablet. Es decir, tú ya ahí no necesitas internet. Obviamente, si hay una actualización, el chico tiene que salir al centro poblado más cercano, o en el caso de que nosotros hemos dispuesto, una vez que ubicamos personas que tengan dificultades para hacerlo, llegamos con nuestros vehículos a estos pocos estudiantes que tienen dificultades extremas, y allí se hace la bajada de información para que ellos puedan continuar. Eso es un plug de Moodle particular para aquello, y con el uso de los vehículos institucionales se puede acceder a descargar la información para hacerlo en offline, ¿no? Yo recuerdo esto, Doris, en el 94 era muy común que uno navegaba offline porque no había internet. Entonces uno, ¿qué hacía en la universidad? Se bajaba la información, la llevaba mejor en los disquetes, y luego en su casa navegaba, pero no navegaba, simplemente era que había descargado mucha información y la manejaba en offline. Bueno, Moodle tiene ese plug. Muy bien. Fabricio, tengo otra pregunta y es de esta situación complicada que nos tiene a todas las universidades públicas en Ecuador, es el tema de cómo le ha afectado a la UNEMI la disminución del presupuesto, pregunta el doctor Galo Holguín. ¿Cómo le ha afectado a la UNEMI y cómo ha hecho frente a esta situación difícil? A ver, la afectación es importante porque a nosotros hay una disminución ahí de $1.705.000. Ahora, esto está allí. Como ven, la situación es compleja. Estamos desde los distintos entes peleando por el presupuesto, planteando demandas.
pero independiente de aquello, hay que hacer los ajustes necesarios en la institución, es decir, hay que optimizar recursos. No se está pagando, como alguien decía allí, no se está pagando energía eléctrica. No hay proyectos que están suspendidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es privilegiar que nadie salga de la universidad, es decir, que las personas, el talento humano que tanto nos ha costado capacitar, que tanto nos ha costado desarrollar, se mantenga. Entonces, ¿eso cómo haces? Desinflando otros proyectos que los puedes dejar para el siguiente año, pero ahora tú lo que tienes que privilegiar es, a ver, estos compañeros que están aquí no pueden perder el trabajo, porque con los docentes hacemos las clases, con el personal administrativo, a ver, ¿dónde, en qué otras actividades pueden apoyarnos? ¿Pueden ponerse la camiseta, empujar? Sí, listo, nosotros garantizamos su estabilidad. Y con los compañeros trabajadores, obviamente con ellos es un poco más difícil, pero ir de a poco repoblando la institución para lo que son mantenimientos y que luego puedan recuperar. Pero en la medida de todas las posibilidades, incluso un poco más allá, salvar los puestos de trabajo para que el sentido, el espíritu de universidad no se pierda por pérdidas de talentos humanos que tendrían que salir por la crisis. Entonces, ¿sí nos ha afectado? Sí, claro que nos ha afectado porque teníamos muchos proyectos, muchos ideales, muchos sueños por cumplir y mejorar la universidad, pero todo eso también nos ha permitido ganar mayor fijación en la calidad de gasto que estamos haciendo, optimización de nuestros recursos y sobre todo crear una fuerza en todo lo que es profesor, personal administrativo, de que su universidad está para ellos y que ellos obviamente tendrán que dar lo mejor para seguir construyendo una universidad de calidad. Gracias, Fabricio. Excelente acción también humana para evitar un caos social que se nos puede venir por el tema del desempleo a nivel país. Tengo la última pregunta para Fabricio y pasamos ya a la parte final de este interesante foro internacional respecto a las buenas prácticas de educación superior en tiempos de pandemia. La pregunta es, ¿cómo hacer frente a una situación muy probable? Pregunta el profesor Tamayo. Sí, el profesor Tamayo pregunta cómo hacer ante esta situación muy probable de la deserción estudiantil, ¿no? Por temas emocionales, por temas económicos, por temas de falta de accesibilidad, aun cuando la universidad hace todos estos esfuerzos. ¿Cómo podría enfrentar? Mira, una de las cosas que he visto acá en el rol que se tiene que asumir como líder y que obviamente los profesores tendrán que hacerlo desde sus distintas aulas, es un poco la cercanía, ¿no? La cercanía que se tiene con el docente, con el personal administrativo. Aunque estemos lejos, necesitamos hacer más esfuerzos por tener esa empatía con lo que está sucediendo. No son momentos fáciles. No es sencillo, ¿sí? Hay que tener medidas sobre las cosas. Por ejemplo, un profesor, tú podrías hacer un cálculo y decir, oye, tienes que levantar el aula para tal día, para tal hora, pero las cosas están complejas. No es fácil manejar una clase desde la casa. Los niños, la familia, las dificultades, las noticias, la desgracia que todos los días está tocando distintas puertas de profesores, personal administrativo, todo eso genera un momento especial que como autoridades, como personal académico tenemos que tener plena conciencia. Entonces, yo trato a mis profesores de la misma manera como quiero que traten a mis alumnos, que tengan esa cercanía para escucharlos. Pues si yo los trato mal, si yo les digo, a ver, esto de aquí es así, es asado, entonces, ¿cómo puede ese profesor replicar hacia un estudiante que tiene dificultades, que no asiste? ¿Por qué? Porque ahora me decía, profesor, yo en realidad no tengo internet ahora, ¿sí? Se ha caído la señal. Y tú dices, oye, pero es un problema tan sencillo que se cayó la señal. Sí, pero para esa persona es la vida misma. Se cayó el internet, perdió su clase y ya no quiere asistir porque se siente desolado por la situación. Para ti es un problema sencillo como llamar y decir te conecten a las 2 horas, pero quizás para esa persona no es así. Entonces tiene que haber un acompañamiento en todos los aspectos del campo psicológico, técnico, económico. ¿Para qué? Para que el estudiante no deserte, para que el estudiante no pierda. Y eso es con acompañamiento permanente. Si nosotros lanzamos esta plataforma y dejamos que simplemente los chicos a libre albedrío
asistan con su voluntad, la deserción va a ser altísima. Hay que hacer un pleno acompañamiento y entender sobre todo las dificultades, porque algunos tendrán mayor actitud, otros no la tendrán, otros simplemente estarán buscándole el problema, pero nuestro trabajo es hacer que todos los chicos, que todo el personal académico, administrativo, estén plenamente integrados para superar este gran problema que nos ha presentado, pero que ya nosotros lo vemos como una oportunidad. Mire, yo les digo, yo estoy muy contento de la universidad en este momento porque la universidad está encendida a 100. Estamos en teletrabajo, pero creo que estamos produciendo más incluso que el físico. Estamos montando unas plataformas lindísimas allí y la gente está unida ante una situación que nos ha golpeado duro, sobre todo en Milagro. Nosotros decirles que muy cerca de Guayaquil, estamos muy cerca de Guayaquil, y básicamente se ha multiplicado por 50 el número normal de fallecimientos que se dan en un mes. Es decir, es una tragedia ya. No es algo fácil que nos ha ocurrido y que obviamente ha dejado muchas secuelas en el espíritu, en las ganas, en los deseos de superación de las personas. Hay un duelo latente que no se ha podido tener y que ojalá lo podamos superar pronto. Doris. Muy bien, doctor Fabricio Guevara. Estamos poniendo en línea, en el chat, la encuesta, por favor, para que nos ayuden llenándola. En esta parte final, bueno, la manera de conclusión de ambas participaciones que han sido muy buenas, han sido muy productivas y tal como lo queríamos, con cosas concretas, muy fáciles, difíciles y aplicables a nuestra realidad. Entendemos que esto no es una guerra de todos contra todos y de sálvese quien pueda, que también aparece la parte más humana del ser, de la persona, en el sentido de los valores, la empatía, la flexibilidad, porque estamos forjando el presente, pero también estamos forjando el futuro de nuestros países, el futuro del mundo mismo. Hay que tener flexibilidad y empatía. Todo esto es un gran desafío cuando aún nos falta una cultura digital en todos los niveles. No podemos decir que las personas más jóvenes o las personas de mayor edad. Todos tenemos grandes desafíos en la cultura digital y temas muy complejos alrededor del mundo y a nivel de nuestros países, de manera particular en Ecuador, que tenemos problemas políticos y económicos bastante complejos, por ejemplo, ¿no? Que también son a nivel mundial. Pero frente a todo esto todavía hay una luz de esperanza, hay que tener mucha actitud, mucha creatividad, hay que replantearse, reinventarse, como bien lo decían nuestros dos rectores invitados la tarde de hoy. La universidad del futuro es la universidad virtual, eso ya lo veíamos venir. Sin embargo, esta realidad, este COVID-19, este enemigo que tenemos ahora invisible, nos ha hecho replantear y lo que ha hecho es acelerar el proceso que se venía más tarde que temprano. Nos cogió de sorpresa, sí, nos tomó por sorpresa, y llegó muy deprisa, pero también nos ha dado la oportunidad, tal vez obligados, y vaya que estamos pagando con creces con todo esto del teletrabajo y del estrés y de la parte psicológica, pero es una oportunidad grandiosa. Al momento del cierre voy a dar en última instancia la participación a cada uno de los panelistas para que nos dejen su mensaje final y de pronto les planteo yo una pregunta de reflexión final para todos nuestros panelistas que están conectados. Alrededor de 500 personas de 10 países diferentes y de un montón de universidades a nivel del mundo y de sociedades también a nivel del mundo y de Manabí y de Ecuador también. ¿Cómo ven ustedes, Rosa María y Fabricio? Permítanme llamarlos con sus nombres directamente. ¿Cómo ven ustedes este escenario sin precedentes, complejo, complicado, como le llamemos, respecto a otros que han existido a través de la historia? Y con base a ello, ¿cómo podríamos visualizar a una universidad de futuro? ¿Cómo hacer frente a esto? Esta es la pregunta que queda en la mesa de discusión y con este cerramos, pues terminaríamos con el saludo, con la despedida de cada uno de ustedes. Le doy en el mismo orden, le puedo dar el micrófono a la doctora Rosa María, que justo tiene una reunión y debe salir ya en breve, ¿no? Rosa María, la escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Doris. Mira, bueno, empezaré con esta última para después llegar al punto de qué viene y cómo podremos enfrentarlo las universidades.
Bueno, una primera cosa, hay un texto maravilloso de George Duby que se llama Año 1000, Año 2000, que justamente una de las grandes cosas que plantea es el asunto de que el enfrentamiento al año 2000 nos ponía igual que en el año 1000 ante el miedo a las epidemias. O sea, justamente es uno de los capítulos más lindos que tiene el texto y decía que es el mismo miedo que habían tenido en el año 1000 con la peste y que ahora lo tenemos con otra serie de enfermedades y otra serie de epidemias y luego en este caso de la pandemia. Pero él da una situación muy interesante. Dice que con la peste, ¿no? Lo que se vio claramente es que no avanzó mucho el ámbito de la atención a la peste. Siguió durante muchos años la peste sin ninguna solución médica. O sea, la parte médica no avanzó. Sin embargo, lo que sí hoy vemos es que la parte médica tiene mucha más posibilidad de avance porque los aspectos científicos y tecnológicos han avanzado terriblemente. Esa es la ventaja que tenemos nosotros con respecto al año 1000. Pero al igual que en el año 1000, en la peste, ¿no?, que arrasó también con millones de personas, lo que se veía ya desde entonces es que de alguna u otra forma lo que se afirmó fueron los lazos solidarios ante la calamidad. Y eso es lo que uno espera. Eso es lo que uno espera en las universidades. Espera que se afiancen esos lazos, que la humanidad entienda que los lazos son fundamentales para la existencia de la especie, ¿no? Y para la existencia de la sociedad y de una mejor sociedad. Y la otra cosa que es bien interesante que dice Duby, que me parece que tiene un planteamiento sobre la historia del año 1000 y del año 2000 muy interesante, es que no mejoró necesariamente la higiene, cosa que yo creo que ahora tenemos que hacer un replanteamiento, incluso en las propias universidades, acerca de qué vamos a trabajar sobre las actitudes y sobre la situación de los valores, sobre la higiene en particular. O sea, qué elementos clave necesitamos para poder trabajar también al interior de las instituciones educativas. Porque es interesante, dice que más que la actitud de higiene, lo que cambió la parte sanitaria fue que en el siglo XIV lo que se hizo es la obligación de usar ropa interior, ¿no? Y entonces eso fue lo que en realidad cambió, más que la actitud, fue la obligatoriedad de tener que hacer un cambio en la vestimenta. Nosotros no tenemos esa condición, estamos en otra condición distinta y podemos armar algo desde las propias universidades han contribuido, por ejemplo, a crear gel antibacterial, a trabajar directamente con apoyo psicológico. Es decir, hay toda una acción de la universidad porque es el lugar del conocimiento y es ahí donde se puede producir otras cosas. Termino nada más con una situación que me parece muy importante. Yo creo que lo que sí no puede hacer la universidad es que después de todo, de una situación como esta, casi siempre, en todos los momentos en que ha habido una crisis de esta naturaleza, que como la palabra crisis, pues es reto, pero al mismo tiempo es una parte difícil, ¿no? Es la parte económica. Es decir, sí hay una consecuencia económica muy fuerte y ahí las universidades tenemos que entrar de manera muy importante para tratar de recuperar lo que es verdaderamente nuestro, insisto yo en eso, que es nuestra capacidad de formación y nuestra capacidad de reconocernos como humanos en un espacio público como elemento fundamental de la creación de las sociedades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Solamente me repite el nombre del documento, del texto que nos recomendó para escribirlo en el chat. Justo lo tenía aquí porque lo veo cada X tiempo, pero me parece fantástico. Es de George Duby y se llama Año 1000 y Año 2000. Y es muy interesante como texto porque nos enfrenta a cosas similares, ¿no? Así tal cual, año 1000 y año 2000. Año 1000, año 2000. Ok.
Muy bien. Damos paso a Fabricio Guevara para concluir la respuesta a su pregunta para... No es una pregunta, es un tema de análisis, de reflexión, de conversación. Cuéntenos, Fabio. Sí, yo creo que la situación para la universidad es expectante porque primero la sociedad no ha dejado de demandar resultados de la universidad, más bien la exigencia aumenta. La exigencia aumenta y lo que se pide es que la universidad esté lista para responder a esta nueva o a esta normalidad extendida que tenemos. Entonces, eso requiere que como academia también salgamos del status quo, ¿no? Las universidades solemos estar en ese status quo, en esa posición amurallada de no querer salir de nuestro espacio de confort, ¿no? Tenemos que repensar mucho, Doris, lo que hacemos como universidad en el campo de docencia, en los esquemas que estamos usando para formar a nuestros estudiantes, en los valores que se están promoviendo desde la universidad, en el ideal de ser humano que se requiere o que la sociedad busca o la sociedad que buscamos. Desde el campo de la investigación tenemos que repensar muchísimo, ¿sí? Hay cosas que no están bien en investigación. Hay tendencias que nos han llevado a publicar para no perecer, pero en realidad hemos terminado muriendo en una sobrecantidad de artículos que no necesariamente es lo que la sociedad demanda. Y en el campo de la vinculación, quizás en nuestro país sí quedamos un poco debiendo porque podríamos haber hecho más, ¿no? Podríamos haber hecho más. Hay mucha falta de información técnica o de manejo técnico en la pandemia y como universidades creo que pudimos hacer un poco más allí, pero todo eso nos plantea un reto que nos lleva a reconstruirnos como universidad, que no sea simplemente un mal momento, no lo va a ser. No es que esto ya en junio vamos a estar bien y todo va a superarse. Esto va para 2 años, ¿sí? Esto va para 2 años, es una dificultad importante que vamos a vivir y que como universidad, la Universidad del Futuro tiene que estar dispuesta a capitalizar las dificultades que estamos viviendo para construir esa universidad de calidad. Eso, Doris. Gracias, Fabricio. Una vez más, muchas gracias al rector de la UNEMI, a la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Este ha sido un evento que forma parte de un programa que le hemos denominado Educación Global, es parte del vicerrectorado administrativo de la ULEA, a la que me pertenezco, y aporta un espacio de discusión y de debate académico de altísimo nivel respecto a nuestras realidades académicas, valga la redundancia, de nuestro entorno local y mundial. Agradecemos una vez más, como les dije, tenemos el aval de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, RENCI, de la Sociedad Latinoamericana de Estrategias, SLADE, la Red Mundial de Jóvenes Políticos y el Espacio de Mujeres Líderes en Educación Superior, EMULÍES. Muy bien, amigos, la educación superior, al igual que la escolar y la del bachillerato, son el ciclo perfecto para enrumbar el país y el mundo que queremos. Gracias a ustedes, gracias rectores, gracias a todos quienes se conectaron. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias, Rosa María. Mil gracias. Terminamos a tiempo.